Saludos, hombres del oeste. Durante el transcurso de la aventura de Frodo y los demás miembros de la compañía, todos ellos se topan con vastos reinos y seres de tiempos remotos y olvidados, presenciando además hechos que parecían no comprender del todo y que se escapaban a los límites de su propio mundo. Hoy veremos qué es de las razas de la Tierra Media cuando mueren. Uno de los momentos que marcan la aventura de la Compañía del Anillo es la caída de Gandalf en Moria luchando contra el Balrog. Sin embargo, no mucho después, Aragorn, Legolas y Gimli en la búsqueda de Merry y Pippin harían un increíble descubrimiento en las profundidades del bosque de Fangorn. Gandalf había regresado, pero ya no recordaba bien su anterior nombre, y a partir de ese momento sería Gandalf el Blanco. Sus compañeros le preguntarán sobre su lucha contra la criatura y cómo podía ser posible que hubiera regresado a su lado, a lo que él simplemente les respondió que anduvo por difusas sendas, pero que fue enviado de regreso para acabar la tarea. Esta escueta respuesta, sin embargo, es más reveladora de lo que pudiera parecer, pues Gandalf, por supuesto, no era un hombre corriente, aunque hubiera decidido adoptar tal forma, sino un Maiar, que aunque de menor poder y jerarquía, formaba parte del pueblo de los Valar. Eran estos espíritus creados por el propio Ilúvatar, y que existían antes de la misma creación del mundo, aunque no todos estos últimos tomaron parte activa en su creación. No se tiene entonces, por tanto, ningún conocimiento exacto hasta los acontecimientos de Gandalf de si estos espíritus divinos podían morir totalmente, al menos más allá de la forma que adoptasen para morar en la Tierra Media. Gandalf solo menciona que anduvo por sendas oscuras, de las que no prefería hablar, quizá refiriéndose a que traspasó los límites del mundo conocido, donde había sido encerrado el mismo Morgoth al final de la Primera Edad, y donde se decía que el barco de Arendil navegaba mostrando la brillante luz de uno de los Silmarils. Pues en principio, si hubiera estado en las tierras imperecederas, no habría tenido que tener ningún tipo de reparo en decirlo, pues estas eran bien conocidas por los elfos y avistadas por los hombres de Númenor antes de su caída, leyendas que tanto Aragorn como Legolas conocían bien. Otros casos que conocemos de Maiars o espíritus divinos que perecen, o que al menos sus formas corpóreas son permanentemente destruidas, serían los propios Sauron y Saruman, aunque de este primero, Gandalf asegura que no ha muerto, o al menos no del todo, sino que ha quedado condenado a permanecer como un leve viento maligno, lamentándose durante toda la eternidad por su fracaso. En cuanto a Saruman, Tolkien narra su muerte en la comarca de una forma parecida a las palabras del mago sobre Sauron, saliendo de su cuerpo una especie de sombra o espíritu que se desvaneció en el aire, dejando su cuerpo reducido a polvo, y del que solo se conserva su túnica. No pareciera lógico que en ninguno de los dos casos los Valar les permitieran regresar a Valinor, en el caso de que tuvieran poder de decisión sobre esto, ni tendría tampoco sentido que permanecieran atados a la propia naturaleza de la Tierra Media, pues ellos ya existían desde antes de su creación, salvo que quizá los Valar los hubieran condenado a este destino al igual que a los Noldor por la matanza entre parientes, o si quizá aquellos asuntos quedaran en manos del propio Ilúvatar, pero por desgracia, su destino exacto nos es desconocido. Los elfos son sin duda el pueblo del que más datos se conocen, pues fueron ellos mismos los que recogían sus propias tradiciones de su puño y letra. Siendo los primeros nacidos, su fuerza vital estaba ligada insondablemente a la propia Arda, dotados de un poder y belleza tales que en algunos casos pareciera se asemejara más a los propios Valar que a las demás razas que poblaban la Tierra Media. Por lo tanto, eran inmortales, por completo inmaculados del deterioro que pudieran suponer la vejez o la enfermedad, mas sí podían morir a manos de otro o por la pena. Uno de los casos más singulares fue el de Fëanor, el más poderoso de los elfos, causando con su nacimiento el fallecimiento de su madre. Pero había otros males sobre la Tierra Media, y Melkor corrompía y hacía el mal al amparo de las sombras, por lo que los Valar decidieron acoger a los elfos en las tierras imperecederas, pues su propia naturaleza les permitía poder habitar con plenitud en ellas. Mas hubo muchos que optaron por permanecer en la Tierra Media, y con las sucesivas batallas contra el poder oscuro, los miembros de esta raza fueron cayendo. El destino de sus espíritus era de todas maneras
y sin embargo partir hacia el lejano oeste, hacia las tierras imperecederas, pero su destino final era permanecer en las estancias de Mandos, al menos hasta que se decidiera su camino. Algunos permanecerían en estas por toda la eternidad, ya fuera porque ya no tenían más asuntos pendientes en el mundo que dejaban atrás, o bien por los actos malvados que cometieran, como es el caso de Fëanor tras su rebelión y exilio. Pero había otros que tras permanecer un tiempo en las estancias, regresaban o llegaban por primera vez a Valinor, donde podían volver a vivir junto a sus compañeros de otros pueblos y los propios Valar, en un lugar donde todo permanecía inalterado y siempre hermoso. Había además un último grupo, aquellos que realizaban acciones verdaderamente heroicas, y a los que no solo se les permitía reencarnarse en Valinor, sino también regresar a la Tierra Media, si así lo deseaban, teniendo el ejemplo más claro de esto en Glorfindel, que en la primera edad sacrifica su vida plantando cara a un Balrog para permitir a los supervivientes de la caída de Gondolin escapar a un lugar seguro. Muchos siglos después, volvería a la Tierra Media, ahora al servicio de Elrond, siendo en los libros el que encuentra a un Frodo malherido junto a Aragorn y los demás, llevándolo con premura en su caballo para ponerlo a salvo de los Nazgûl. Tras el final de Sauron y la destrucción del Anillo Único, el tiempo de los elfos en la Tierra Media se acabó, y los que no marcharon cruzando el mar hacia Valinor acabaron por perder su condición élfica y abrazando por tanto el destino de los hombres. Sin embargo, esto no acabaría aquí, pues se suponía que una última batalla estallaría en todo Arda contra Melkor, que encontraría el modo de escapar a su cautiverio una vez más, y que los Valar, junto a todos los elfos, incluidos los que esperaban en las estancias de Mandos, lucharían una última vez, dando como resultado la misma destrucción del mundo tal y como lo conocían, desapareciendo junto con este para siempre. Los hombres, o los segundos nacidos, fueron creados con un poder muy inferior al de los elfos, pese a que ambas razas estaban emparentadas al haber nacido en la Tierra Media. Sin embargo, y el punto clave que determinará toda la historia tanto del propio Silmarillion como del Señor de los Anillos, es el llamado don que Ilúvatar le concedió a los hombres, pues sus vidas son duras y efímeras a comparación de las de los elfos, pero tras su muerte, su destino es completamente desconocido, escapando a los límites del propio mundo y del conocimiento incluso de los Valar. Los enanos tienen la singularidad de ser una raza que no estaba pensada en la canción con la que empezó el mundo, sino que fueron creados por el mismo Aule, que ansioso por la demora de que llegaran los primeros nacidos y temiendo el creciente poder de Melkor, decidió crear una raza fuerte y resistente, a los que enseñara el dominio de la forja y de muchas otras artesanías. Finalmente, Ilúvatar se percataría de que la raza creada por el Valar gozaba de vida y libertad propia, por lo que decidió aceptarla para que morara en la Tierra Media. A partir de aquí, los relatos sobre su destino son bastante inciertos, pues mientras que los elfos aseguraban que al haber sido creados por un Valar y no por el propio Ilúvatar, de la propia piedra y la tierra de la Tierra Media, estaban ligados para siempre con esta, por lo que al fallecer se desvanecían y volvían a ser lo que en origen fueron. Sin embargo, los propios enanos aseguraban que Aule cuidaba de ellos, y que tenía sus propias estancias, al igual que los elfos en las tierras imperecederas, dirigidas por el propio Mandos, y que allí debían aguardar hasta que aconteciera la última batalla, tras la cual ayudarían a Aule y al resto de los Valar a reparar los daños causados y construir el nuevo mundo. Los hobbits son sin duda una de las razas más misteriosas en cuanto al respecto exacto de su origen, aunque Tolkien, en el prólogo de Señor de los Anillos, deja entrever que son la raza más cercana a los hombres, incluso que pudieran haber sido una clase de raza desgajada en tiempos remotos y alejados del conocimiento de elfos o enanos. Erraron por toda la Tierra Media hasta que al fin se asentaron en la región de Bree, y más tarde se les concedería la comarca, para que vivieran prácticamente aislados de todas las otras razas y asuntos del mundo exterior. De lo que podemos deducir de la ausencia de hobbits en Valinor o en las estancias de Mandos, es que los hobbits llevaban también el don de los hombres, por lo que su destino tras la muerte era incierto. Esto, además, podría reforzarse por el propio hecho de que a pesar de que primero Bilbo y Frodo, y luego el propio Sam, viajan a las tierras imperecederas como portadores del Anillo Único, su vida seguía atada a la Tierra Media y a su destino, por lo que eventualmente terminarían muriendo.
Además, con la llegada de la hegemonía de los hombres y su inclusión en el reino reunificado junto a Bree, eventualmente se iría mezclando con los hombres que llegasen a colonizar las despobladas tierras del norte, asegurando Tolkien en sus cartas que gran parte del buen carácter de los hombres que queda ahora en el mundo es gracias a la existencia de los hobbits. Otras razas, como por ejemplo los Ents o las Águilas, tenían un origen especial, pues fueron planeadas en la música celestial por Yavanna y Manwë, y según se dice en el Silmarillion, espíritus o mayas menores fueron a la Tierra Media y ocuparon aquellos cuerpos, dándoles la capacidad de hablar y un poder que los diferenciaba del resto de formas de vida y bestias que por aquel entonces moraban en la Tierra Media, por lo que una vez fallecían, sus formas corpóreas, lo más probable es que siguieran el mismo camino de los demás Maiar, pasando a morar en las tierras imperecederas o a vagar por la Tierra Media hasta la batalla del fin del mundo. Un caso también especial serían los orcos, trolls, dragones y demás criaturas que fueron corrompidos por Morgoth o Sauron, pues estos, a diferencia de Ilúvatar o los otros Valar, no tenían la capacidad de crear nada desde cero con sus propias fuerzas, sino solo de corromper lo que ya había sido creado, siendo por tanto los orcos corrupciones despiadadas de los elfos, torturados por el poder oscuro, así como de los propios hombres más adelante, con la forja de los anillos de poder y las artimañas y malas artes de Saruman. Su destino tras la muerte, en especial tras el fin de Sauron, es bastante incierto, pues aunque poseían los espíritus originales de hombres y elfos, estos habían sido corrompidos y transformados siglos atrás, y decantados por completo hacia el mal, por lo que lo más probable es que tras su muerte fueran arrastrados hacia los confines del mundo, donde Morgoth yacía prisionero, esperando reunir la fuerza suficiente para escapar y luchar en la última batalla, donde también estaría Sauron y el resto de criaturas malvadas que lo servían, siendo finalmente derrotados y desapareciendo para siempre tras la conclusión de esta. Como podéis ver, el camino de las diversas razas de la Tierra Media conduce a un final inevitable, que ya se empieza a vislumbrar con el fin de la Tercera Edad y el inicio de la hegemonía de los hombres, lo que suponía el inicio del cambio de un mundo legendario a otro real o histórico. Espero que os haya gustado y que hayáis conocido algún dato sobre el Legendarium de la Tierra Media que no conocierais. Por mi parte, esto sería todo por el momento, hombres del oeste. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.